Bueno, dice, me cae bien porque hace enojar a todos con los de UGT. Es que vamos a hablar de eso. Mira, vamos a pasar por allí porque es de lo más divertido que nos ha pasado últimamente. El lunes pasado se lanzó la red de creadores de contenido, con estas personas jóvenes, estas 6 personas jóvenes y yo y algunos más. Lanzamos un video diciendo que queríamos organizarnos para tener una mejor situación ante la empresa, ante YouTube. El documento que expedimos está a la vista, ahí está el video y son 2 minutos, tampoco dura mucho. Pero la caverna de la derechuza española decidió que no lo podía entender cómo era. Es decir, cuando decíamos nosotros queremos condiciones justas, dijeron, condiciones justas para ustedes 7. Y como ustedes 7 son de izquierda, debo decirles una cosa, yo no conozco. Estos chicos se fueron uniendo al proyecto a lo largo de los meses y yo me desconecté bastante del asunto. Vamos a ver por qué. No, ¿por qué? Vamos a ver cómo. Entonces, no he visto a ninguno de estos, no he visto los vídeos de ninguno de estos 6 chicos. No sé si son de izquierda, pero bueno, la caverna decidió que los 6 eran, pero bueno, de izquierda que tú ríete, vamos, piensa en lo más izquierdoso del mundo y ellos están más a la izquierda, según la caverna. Entonces, decidieron que lo que se estaba pidiendo es que nos dieran dinero a nosotros y que se lo quitaran a los de la derecha. Esto es tan enloquecido que para interpretarlo así, o estás muy mal de la cabeza o tienes una mala fe del tamaño del mundo. Bueno, el principal instigador de todo esto es Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es un doctor en economía que dicen que no sabe entender ecuaciones simples, no lo sé yo, pero me lo dijo alguien que es economista, y que primero lanzó una serie de tweets que eran absolutamente enloquecedores. Yo le dije, Juan Ramón, estás pegando cosas que no están relacionadas en el documento, tomas un cacho del principio todo el final. No es cierto. Vamos a ver qué es cierto. Y bueno, es que ustedes lo que quieren es que no le den, que no se recomienden los vídeos de los fachas. Y yo, ¿quién aquí? Aquí nadie llamó facha a nadie. El único que se puso a llamar fachas a todo el mundo o a sus amigos fue Juan Ramón Rayo. ¿Que por qué los llama fachas? Pues vayan y pregúntenle, que está en Twitter, Juan Ramón. Pues @Juan Rayo en Twitter. Bueno, entonces, nos dijeron que queríamos un chiringuito y que si no tenemos suficientes visualizaciones, no tenemos por qué quitárselas a los buenos y simpáticos youtubers de la derechuza que tienen más visualizaciones. Pues a mí qué me importa. Estos piensan en cantidad siempre, no en calidad. Entonces, lo más curioso es esto. Hubo una reunión alrededor de Furor TV que lleva Sergio, uno de los chicos que aparecen en la miniatura y que aparecen en el video junto con todos los demás. Y hubo una reunión en Furor TV y entró Juan Ramón Rayo y se portó como persona y dijo que entendía, que comprendía, que se le estaba explicando que, oye, no, sería una estupidez gigantesca decir que nosotros queremos que nos den el dinero que les dan o que nos recomiende más YouTube. No, esa no es la idea. La idea es que todos los youtubers tenemos algunos problemas, por ejemplo, cuando nos desmonetizan sin explicación. Y si tú solo vas a tener 5,000 visualizaciones y te desmonetizan y 12 días después, cuando ya tienes 4,500, te lo remonetizan, pues solo recibes el dinero por 500 visualizaciones. Y como es poco dinero, pues mejor que te lo den completo. Todos los youtubers, y lo vamos a ver, se quejan de esto, se quejan de que hay ciertas asimetrías con YouTube de las que yo he hablado ampliamente, con 3 vídeos que llevo hablando del tema en mi canal. Bueno, pero entonces, el problema es que nadie habló de capitalismo, nadie habló de acabar con el capitalismo y de nacionalizar YouTube o Google o Alphabet, que es la compañía matriz de Google y de Alphabet. Pero Juan Ramón Rayo decidió que los youtubers los 6 y yo, odiamos al capitalismo. Si ustedes ven mi video de esta semana sobre la socialdemocracia, sabrán que la socialdemocracia no odia al capitalismo. Lo que hace la socialdemocracia es usar al capitalismo para lograr la justicia social, que me parece mucho más inteligente, por supuesto. Pero él decide que odiamos al capitalismo. ¿Por qué?
Porque él es lo que se llama un marxista de derecha, un asunto que yo ya comenté ampliamente en este video que les invito a ver. Es decir, alguien que a cualquiera que no siga su doctrina precisa y exacta, su esquema de pensamiento y de creencias ultraliberales o aynranditas o de la CFR, etcétera, etcétera, son comunistas, son marxistas. No hay otra posibilidad. Ven el mundo en blanco y negro. Esto les pasa mucho a los marxistas. Los marxistas creen que los que no somos marxistas no podemos ser de izquierda, porque ellos creen que el mundo se divide entre los marxistas y la peor derecha. Y los derechistas, no todos los derechistas, por supuesto, pero la derecha absurda, la conservadora, la CFR como la de Juan Ramón Rayo, son marxistas de derecha porque solo consideran que el mundo es o su derecha radical, excesiva, babeante, o rojos marxistas malvados. Bueno, es por eso por lo que Fox News llama comunista a Joe Biden, que por favor, Joe Biden será muchas cosas, pero comunista no es. Pero bueno, Fox News es, por cierto, la central ideológica de gente como Juan Ramón Rayo. Bueno, entonces dice en su artículo Juan Ramón, si por ejemplo la izquierda es la única ideología correcta y verdadera, la izquierda no es una ideología, Juan Ramón, para. Y si el pueblo además siempre tiene razón, ¿cómo opinar lo contrario siendo demócrata? No sé. Entonces, que los creadores de contenido no de izquierdas, liberales, conservadores, fachas, peperos, boxeros, estén triunfando en el mercado de la comunicación, solo puede significar que el mercado ha de ser un mal sistema socioeconómico. Ya todo el sistema socioeconómico se carga, Juan Ramón, para repartir estos ingresos, y ese sistema hay que controlarlo desde fuera. Sí, 6 personas vamos a controlar el sistema para que nos den dinero. Pero Juan Ramón, tus amiguitos no están triunfando. Pueden tener más visualizaciones y tal, pero no están triunfando. Mira, te voy a decir quién está triunfando. Willy Rex, Guillermo Díaz, que sube gameplays de videojuegos, no sube consignas en contra de los homosexuales, ni de las mujeres, ni de la democracia, ni de las pensiones, ni de la sanidad pública, ni de la educación pública. Lo mismo pasa con Samuel de Luque Vega, Vegeta, conocidísimo, hace gameplays, pero se especializa en Minecraft. También hace gameplays el Rubius, el más conocido de los youtubers españoles, que es Rubén Doblas Gundersen, y Auronplay, que también es famosísimo y millonario. Ellos sí que tienen éxito en la red. ¿De dónde sacas tú que tus amigos, a los que tú llamas fachas, ¿por qué los llamarás fachas? Bueno, no sé. Tus amigos a los que tú llamas fachas tienen éxito. No, mira, Romuald Foss hace muy buena caja, hablando de cómo hacer caja en YouTube. Abel Rodríguez habla de ciclismo, Willy Fox habla de aventuras y tutoriales de filmación muy útiles, por cierto, tutoriales de filmación. Vamos, Juan Ramón, ¿o cree que todo esto es temática facha? El ciclismo es facha. O está totalmente perdido, o sus amigos le han dicho que están ganando un dinero que no están ganando. ¿Qué puede ser? Pero Juan Ramón sigue mintiendo porque finalmente sus artículos los cobra y tiene que quedar bien. Dice, a esto y a un intento de captura lobística se reduce la última iniciativa de UGT. Oye, mira, muchas gracias por sacarme del asunto, pero es que la iniciativa no es de UGT. La iniciativa es de un amigo que decidió convencer a UGT que me invitaran hace más de 2 años a hablar sobre trabajo digital en los 130 años de UGT. Y allí, y lo puedes ver en este video, yo le sugerí a UGT que era necesario que también representaran a los trabajadores digitales que tienen reivindicaciones que son muy normales. No se trata de acabar con YouTube, no se trata de nacionalizarlo, se trata de tener unas condiciones de trabajo adecuadas como las que tú negocias con tu periódico o con quien sea que te pague. Pero, a veces de locos, ¿no? Trasladar la lucha sindical al ámbito de las redes sociales. Mira, no exactamente, porque como no somos trabajadores no podemos estar sindicalizados. Pero tú crees que estamos ya haciendo una sección sindical. O sea, es absurdo. Y luego dice, según se quejan desde UGT, el reparto de la tarta de ingresos de esta plataforma no es justo. Efectivamente, no es justo, pero no es justo porque les paguen más a tus amigos o al Rubius o a mí. Es porque nos pagan poco a todos.
porque dados los ingresos de la empresa podría ser, sobre todo en cuestiones muy concretas como el costo por millar, que el costo por millar, que es con lo que se mide lo que ganas tú por millar de visualizaciones, puede ir desde 10 o 20 o 30 euros hasta 15 céntimos. Y no nos gustaría saber cómo se determina el costo por millar. Pedir eso es pedir el fin del capitalismo y la destrucción del mercado. No, por favor, Juan Ramón, es que haces el ridículo, tío. Y luego dice que dice que la mayoría de los ingresos que reciben los creadores se concentran en manos de muy pocos de esos creadores, los cuales para más INRI suelen ser creadores fachas. Jamás dijimos eso, jamás sugerimos eso, y por favor deja de llamar fachas a tus amigos. Tú sabes lo que es el fascismo, Juan Ramón Rayo. Es decir, no, yo trato de no llamarle fascistas a los que no tienen tintes fascistas, así como a tus amigos de Vox los llamó nazis porque son nazis, pero no llamo facha a alguien que tiene opiniones que están en contra de las mías, es de derecha. Lo siento, la derecha es muy amplia, pero tú barres parejo a todos tus amigos, los llamas facha. Un día se van a enojar contigo, de verdad. Bueno, así que ahí está, la iniciativa fue mía. Pero yo no pude hacer nada al respecto. Entonces unas personas de otros youtubers y gente de UGT concitaron el apoyo de estas personas, de estos jóvenes, que me parece magnífico que lo hagan, pero no sé si son de izquierdas o son simple y sencillamente youtubers que quieren mejores condiciones de trabajo, que es muy legítimo. Si a ti te bajan el sueldo en tu periodiquito, también vas a llorar, Juan Ramoncito. Bueno, pero vamos a ver, este me encantó, porque aquí es donde se ve cómo hace las cosas Juan Ramón Rayo. Según UGT y algunos creadores que se han sumado al carro, la culpa de que los creadores de contenido no de izquierda se estén llevando la mayor de espectadores. ¿En serio estás chiflado, tío? Que los gameplays hacen mucho más, que youtubers de maquillaje arrasan con tus amigos. Ellos youtubers que yo, por ejemplo, una youtuber como Carolina Zebrowska, la que yo hasta la he recomendado, muy de izquierda debo ser. Ella es polaca y Polonia una vez fue comunista, así que igual sí es muy comunista esto. Carolina Zebrowska destroza a cualquiera de tus compañeritos y gana muchísimo más dinero que todos ellos. Tú de veras te han contado que se están haciendo de oro y no se están haciendo de oro. Pero bueno, este desequilibrio que él cree que existe, según la UGT y algunos creadores que se han sumado al carro, se debe a oscuros y arbitrarios algoritmos que no están sometidos al control democrático y que no favorecen la diversidad ideológica en las plataformas. ¡Santo cielo! Pero dijimos eso, de verdad dijimos eso, porque su conclusión es que querrían ser ellos quienes tomaran el control del algoritmo, no para maximizar los beneficios sociales, sino para canalizar las visitas. Hacer que la gente visite mi canal. Yo les pido a ustedes que me recomienden, pero eso es lo normal. Este personaje cree que lo que estoy diciendo es que me den el dinero de sus amiguitos. Pero vean de dónde sacó este párrafo, que es glorioso. Lo saca del final del primer párrafo, donde dice somos gente corriente, pero el que decimos somos militantes de la izquierda anticapitalista, que no lo somos, yo no lo soy ciertamente, que pedimos, que nos preocupa la falta de transparencia y protección a los creadores y consumidores frente a los arbitrarios algoritmos dirigidos por el monopolio de las grandes plataformas. Y sí son algoritmos arbitrarios porque no son transparentes, no sabemos cómo se decide de pronto banear un canal, desmonetizarte, etcétera. Entonces, no, tampoco está mal. Pero ese cacho no tiene nada que ver con nuestro trabajo, debe ser reconocido y valorado como el cimiento que construye la riqueza de estas grandes plataformas tecnológicas que se sitúan al margen del control democrático. Espera, pero es que de lo del control democrático tengo una cosa aquí que ya no pude meter y que voy a poner ahora. Porque esta no es una chifladura nuestra de los loquitos de la red de creadores. Es que el control democrático de las plataformas de redes sociales y la protección de los derechos fundamentales son asunto de preocupación de la Unión Europea, que ha propuesto. Espera, ¿dónde estoy? En la propuesta de ley de servicios digitales de febrero de este año de la DSA, de la Unión Europea,
busca supervisar las reglamentaciones, la rendición de cuentas y la transparencia de las plataformas en línea ante los riesgos emergentes en el nuevo mundo digital, potenciando la economía por medio de la innovación y la competitividad, dos cosas que les gustan mucho a los liberales y me gustan más a mí, seguramente más que a ustedes, en el mercado único europeo. No es una chifladura nuestra, es una chifladura de la Unión Europea. Que se sitúa en el margen del control democrático, pues sí, porque lo dice la Unión Europea. Y luego al final del siguiente párrafo es: queremos redes sociales seguras en las que prevalezcan los principales valores de la democracia, la libertad de expresión, el respeto a la diferencia y la pluralidad ideológica. Si a mí me parece muy bien que tus amigos a los que tú llamas fachas estén en YouTube, jamás me opondría a ello. Yo defiendo la libre expresión de todos, tú solo las de unos. Pero se dan cuenta como aquí hay tres trozos separados en tres párrafos diferentes con punto y aparte que cualquiera que sepa gramática sabe que implica el salto de una idea a otra, y los tres los emplasta juntos todos al mismo tiempo Juan Ramón Rayo para decir que los oscuros y arbitrarios algoritmos no están sometidos a control democrático. Nadie habló de eso. Y que no favorecen la diversidad ideológica de la plataforma, que tampoco nadie habló de eso. Eso no es asunto de los algoritmos. La diversidad ideológica es precisamente la que impide que te censuren. Te voy a decir cuál es el problema. Tú vives en Tierra 2. Tú vives en Tierra 2 rodeado de muñequitas de Ayn Rand, a las que les cuentas cuentos. ¿De qué realmente hablamos los que estamos en esto? Pues lo que hablamos es que los algoritmos deciden si desmonetizan, deciden si dan determinado costo por millar, deciden si pueden cerrar o no un canal. Y el proceso de revisión humana cuando protestas por alguna decisión de YouTube es lento, malo, inservible y además no sabes con quién hablaste. No hay interacción con seres humanos. Que se entiende que es difícil que millones de creadores tengan alguien con quien hablar directamente. Tiene ahora un chatbot de YouTube con el que intenta más o menos resolver eso. Malo, bastante malo, y puedo exigir que mejore el chatbot de YouTube. Pero es un problema que tenemos todos. El problema de los strikes de copyright, el problema de... Pero es que ¿sabes qué es lo peor? Que algunos de los que atacaron esto se quejan exactamente lo mismo. El Wall Street Wolverine se hizo un video diciendo que éramos basura, pero hace 2 años llevo años en YouTube, me han metido 2 strikes injustificados. Ya, pues nosotros no queremos que haya strikes injustificados, aunque sea a ti. He recibido un strike por hacer una parodia sin ningún tipo de premisa como para censurarla y menos meterme un strike. Pues sí, mira, nos pasa a todos y queremos evitarlo, hasta para ti. Wall Street, wake up. Si tus propios amigos, a los que llamas fachas, Juan Ramón, están diciendo que tienen estos problemas en YouTube, no es normal que digamos, bueno, yo solito hablando con YouTube me va a hacer poco caso, pero si somos, digamos, los principales creadores españoles, y no los 7 que estamos, o los 7 que aparecemos en el video, sino si están con nosotros el Rubius y los fachas tuyos, los que tú llamas fachas, que tengan más visualizaciones, y si estamos todos juntos, pues YouTube nos va a hacer más caso. Es que Juan Ramón, de veras, yo creo que las muñecas de Ayn Rand con las que vive, con las que toma el té y les cuenta cuentos, cree que le han dicho que, por ejemplo, los logros sindicales son solo para los obreros de izquierda, pero los obreros de derecha pues no les dan salarios justos, ni jornadas de 8 horas, ni pensiones, ni equipo de protección para evitar que se corten una mano cuando trabajan con maquinaria peligrosa. No, este doctor en economía cree que las reivindicaciones y los salarios y los beneficios para los trabajadores que ha logrado el movimiento obrero en los últimos 200 años son solo para los trabajadores de izquierda, los de derecha no. Así no funciona, Juan Ramón. No sé dónde estudiaste economía, pero la economía real no funciona así. En las empresas hay obreros fachas, de verdad. Obreros que simpatizan con Falange y obreros que simpatizan con el partido nazi, pues reciben exactamente los mismos derechos y los mismos beneficios que sus compañeros que llevan bajo el brazo el manifiesto del Partido Comunista, porque todavía no se lo aprenden. No sé, es absolutamente enloquecido en lo que han caído
Rayo y su banda, su ballet, su grupo, no sé, sus muñecas de Ayn Rand, en la mala interpretación, en la interpretación malintencionada, de mala fe, furibunda, de una cosa que es en realidad bastante inocente. Lo cual solamente me deja una conclusión: si les ha preocupado tanto esto, si les ha promovido que haya docenas y docenas de bots con 2 y 3 y 4 seguidores que vienen a exigirme que debata con ellos, como si han llenado las redes de agresiones, si han hecho como 6 o 7 vídeos de 20 y 30 minutos sobre un vídeo de 2 minutos y medio que no quisieron entender, pues hombre, me dice que vamos por muy buen camino. Hemos inquietado a quienes más detestan cosas como la transparencia, la democracia, la justicia y los derechos humanos. Así que, pues muchas gracias, porque nos han dicho y nos siguen diciendo todos los días que vamos bien. Yo no sé hasta dónde se vaya a llegar, no sé qué puede hacerse, pero si ya los hicimos enojar, hemos logrado mucho. ¿Cómo le exigís a Google algo? No es como una fábrica, no depende de los youtubers. Sí, es que depende de los youtubers. Google no, obviamente Google no, pero YouTube, una empresa de Google, una empresa de Alphabet Incorporated, no tiene otra cosa que vender. Solo vende lo que hacen sus creadores. Es lo único que vende. Y el primer intento de hablar con Google que realizó un grupo de youtubers alemanes apoyados en IG Metall, que es el sindicato más fuerte de Alemania, el sindicato más fuerte de Europa probablemente, pues tuvo algunos resultados. Han cambiado cosas en Google gracias a esas conversaciones. Pues no se trata de hacerles una huelga y ponerte con una pancarta enfrente o romperles el coche, que es en lo que piensa Juan Ramón Rayo, porque es un marxista de derecha. Se trata de dialogar y decir, oye, tenemos estos problemas, podríamos estar en mejores condiciones. Estoy muy a gusto trabajando en YouTube, yo gano bien en YouTube, no tan bien como quisiera, ya lo dije la semana pasada, pero me gustaría estar mejor. Eso es un delito, eso me convierte en enemigo de las empresas y en la tila el uno del mercado, como cree Juan Ramón. No, es que si estás en tu casa y el fregadero no funciona, pues puedes decir quiero arreglar el fregadero, eso no quiere decir que tengas que cambiarte de casa. Personas como Rayo han estado ganando mucho espacio en redes, por más pequeño que siga siendo, junto con otros personajes de la talla de Agustín Laje. Pues sí, pero, a ver, el chiste es el chiste es que no se puede debatir con ellos y se vio por qué. Se vio y pueden ustedes ir a Furor TV en Twitch, y creo que todavía está. Estuvieron 2 o 3 horas hablando, varios de los compañeros de la red de creadores estuvieron hablando tanto con Rayo como con un tío blanco hetero. Y estos dos se fingieron personas y al día siguiente pegaron al doble. Es decir, no es gente con la que puedas hablar de buena fe. Y eso es lamentable, eso es muy triste. Vuelvo a decir lo que dije en otros momentos. España merece una derecha civilizada. España merece una derecha inteligente. España merece una derecha que no esté inspirada en Fox News, sino en las mejores tradiciones de la democracia cristiana europea, con la que se pueda hablar, dialogar y llegar a acuerdos y hacer cosas juntos porque les interese más el bienestar de los españoles que la defensa de sus convicciones doctrinarias. Esto pasa con los marxistas. Les interesa tanto la defensa de sus cuestiones doctrinarias que no hablan del bienestar de la gente. Pero hay una derecha razonable, inteligente, con la que se puede hablar, con la que se pueden hacer cosas, con la que se puede gobernar. Y yo quiero una derecha así en España y no la derecha que representan Juan Ramón y esas gentes a los que él llama, no sé por qué, los llama fachas. Creo que Rayo piensa que eso es Stalin. No, Stalin era buena gente junto a como me ve a mí, Rayo. Luego pasó algo horrible. Lo bloqueé sin querer. Alguien retuiteó a Rayo y yo quise bloquear a esta persona del retweet y bloqueé a Rayo durante como 2 o 3 horas o más. Lloró, mira una triste historia, que dijo que quería hablar conmigo y ahora se me ha bloqueado, digo, perdón. Entonces, el problema es lo desbloqueé y luego se me echaron encima todo su ballet. Ay, claro, ahora lo desbloqueé. Sí, no era lo que querías.
Sí, estoy reconociendo que cometí un error, lo desbloqueé ya. Ah, no, siguen enojadísimos porque lo desbloqueé ahora. O sea, son incoherentes del todo.